Bien, chicos, Espero que estén bien, que se cuiden bastante en estos días tan difíciles. Y vamos a empezar con este tema 3, ¿no? Que nos toca ahora, el texto dramático, ¿no? Vamos a observar eso. ¿Qué es lo que nosotros aprendemos a través de esta área de arte y cultura, ¿no? Nuestra competencia es aprecia de manera crítica manifestaciones artístico-culturales. Nuestra capacidad, contextualizamos las manifestaciones artísticos culturales y nuestro desempeño. ¿Qué cosa vamos a aprender en esta sesión de clase? Es identificar la estructura dramática de un texto. Muy bien. Vamos, ¿qué cosa es un texto dramático? Sí. Recordamos que un texto dramático es una creación literaria caracterizada por estar escrito en diálogos, ¿no? Que es lo que realizan los personajes, ¿no? Y elaborado para ser leído y actuado, ¿no? Una obra de teatro está hecho justo para eso, ¿no? Para ser apreciado por un público, ¿no? Y puede estar escrito por una persona al cual se le conoce como dramaturgo, o puede ser escrito por varios, ¿no? Por un conjunto, por un colectivo al cual se denomina creación colectiva. Pues, por decir, un texto dramático muestra un acontecimiento y que se sucede en un escenario, en un tiempo, en un lugar y un espacio, ¿no? Y está desarrollado esta historia por personajes en conflictos, ¿no? Y estos personajes tienen características, ¿no? Físicas, psicológicas, emocionales, muy particulares. Y todos ellos actúan en una trama. La trama es lo que nosotros conocemos como la estructura dramática. La trama se desarrolla en 4 momentos. Una estructura dramática se desarrolla en eso, por decir, en una exposición. Es decir, el inicio de la historia. ¿Cómo empieza la historia? El conflicto, que viene a ser la lucha de las fuerzas en contradicción. Un conflicto es una lucha, es una pugna, es un enfrentamiento de ideas y de fuerzas y de caracteres. Los personajes se encuentran de alguna manera enfrentados por este conflicto y tienen un momento muy alto. Muchas veces los momentos muy altos son los momentos de mayor tensión, y esos momentos de mayor tensión se le llama clímax, y viene lo que es después la caída, ¿no? La caída y el bajón de la historia, donde ese desenlace, donde la historia se termina por terminar, por decir. ¿Cuáles son estos elementos? Por decir, nosotros tenemos en el teatro, dentro del teatro, el texto dramático cuenta 4 elementos muy importantes: el dramaturgo, los personajes, los diálogos y el mutis, que es un término del argot del teatro. El dramaturgo es la persona que escribe, ¿no? Es la persona que, de alguna manera, es la persona que ha creado la historia, es el autor de las obras, y él nos muestra a través de sus historias el mundo tal como lo ve, ¿no? Él muestra su sentir, su sensibilidad, su manera de ver el mundo, cómo está escrito, cómo él percibe las ideas. Es como el momento de ahora que estamos viviendo. Un dramaturgo de ahora podría escribir sobre lo que está sucediendo, esta pandemia mundial, ¿no? Él puede escribir una obra de teatro sobre esto, ¿no? Y uno de los grandes dramaturgos del mundo es William Shakespeare, un dramaturgo inglés que tiene pues en su haber obras grandes, muy conocidas a nivel mundial, ¿no? Romeo y Julieta, Hamlet, Otelo, el Rey Lear, muchas obras muy extraordinarias, todas de ellas llevadas al cine, al teatro, a la televisión, ¿no? Y contadas a la manera de ahora, ¿no? Hacen adaptaciones sobre las historias de los dramaturgos, ¿no? Y en conclusión, sabemos que el dramaturgo es la persona que escribe las obras de teatro. Los personajes son los que realizan la acción dramática y viene definido por lo que hacen, ¿no? Los personajes hacen acciones, ¿no? ¿Y cómo lo hacen, ¿no? Los personajes hacen acciones físicas, todo lo que es referido a la fisicalidad del personaje. Por decir, un personaje tan fuerte físicamente, por decir, como Batman, por decir una idea, ¿no? Tarzán, ¿no? Tarzán es un personaje pues, que trepa árboles,
tiene nada, lucha contra sus enemigos. Igual Batman es otro personaje físico, ¿no? Se enfrenta al Guasón, tiene persecuciones, ¿no? Luchas, enfrentamientos, peleas, ¿no? Y tiene cuestiones emocionales también, ¿no? Porque los personajes sufren en la historia, ¿no? Sufren para lograr sus objetivos, ¿no? Y ellos tienen pues muchos atributos, por decir, tienen una edad, tienen rasgos físicos, son altos, bajos, gordos, flacos, tienen rasgos de carácter, son alegres, tristes, molestos, temperamentales, melancólicos, sombríos, viven una situación, ¿no? Un lugar determinado, ¿no? Pertenecen a una clase social, tienen una historia personal, ¿no? Tienen un código de valores y saben cómo relacionarse con las otras personas, ¿no? O con los otros personajes en este caso, ¿no? Ante todo, el personaje es un ser viviente, es un ser hablante, es un ser que determina de lo que dice, es lo que hace. El otro elemento son los diálogos, ¿no? Es la forma cómo está escrita, ¿no? Es el decir, las palabras que dicen y emiten los personajes, ¿no? La conversación de ficción que tienen los personajes y que se desarrolla dentro de un ámbito, ¿no? Dentro de una historia y dentro de un contexto. Por decir, un diálogo tiene que ver mucho con la forma de decir de las personas, cómo se comportan ellos, por decir, en sociedad, cómo se comportan con sus familias, con sus amigos, cómo se comportan en un centro de instrucción militar, en un colegio, en la universidad. Entonces cada personaje tiene una manera de hablar muy peculiar, y esa manera peculiar de hablar y de decir es el diálogo. Cuando se construye un personaje, las personas, en este caso los actores, tienen que hacer caso a eso que están haciendo. Por decir, otro de los términos importantes dentro del argot de teatro, el argot quiere decir lo que es familiar de las gentes que hacen teatro, es el hecho del mutis. El mutis significa salir de escena, ¿no? Por decir, hay una indicación del director, en este caso el profesor dice, tienes que hacer mutis, le dice. Entonces los alumnos tienen que salir de escena, ¿no? Eso es lo que significa la palabra mutis, salir de escena. Dentro de la estructura externa del teatro, las obras de teatro están escritas en actos, escenas, cuadros y acotaciones. Veamos ahora qué es un acto. Es la unidad de mayor duración determinada por la caída del telón o del oscurecimiento del escenario, ¿no? Por decir, un acto puede durar media hora, 25 minutos, 40 minutos, dependiendo, ¿no? Porque si hablamos de una obra de teatro grande, en este caso, ¿no? Una obra de teatro dura normalmente 2 horas, 2 horas 10, entonces cada hora se tiene que cerrar el telón, y ese cerrar el telón significa acto. Vamos a la otra parte. La escena. La escena es un fragmento del acto. Está marcado por la entrada y salida de los personajes. Por si cada vez que ingresa un personaje y sale, quiere decir que es un cambio de escena, ¿no? Cada personaje que ingresa y sale es un cambio de escena. Y una escena puede durar mucho. Un cuadro. El cuadro es la ambientación física dada por la escenografía. Por decir, nosotros cuando vemos una obra de teatro vamos a tener que de alguna manera acondicionar las escenas, ¿no? Por decir, la primera escena sucede en un bosque. De pronto hacemos un apagón, la escena sucede dentro de una casa. La escena sucede dentro de un castillo, y así sucesivamente. Las acotaciones son las indicaciones que hace el dramaturgo para dirigir a los actores. En este caso son las descripciones que se hace para los cambios de escenario, cambios de personajes, de movimientos, de gestos, de postura, de decorados, todas las cosas que hacen los actores y que tienen que ver mucho con lo que el director o el dramaturgo ha escrito. Aquí tenemos ejemplos de personajes y lo que es una acotación, ¿no? Por decir, los diálogos de los personajes y las acotaciones, ¿no? Acá ustedes tienen que observar bien qué es lo que le dice el acomodador, en este caso a Arturo, ¿no? El acomodador y Arturo dentro de una sala de cine. Por decir, ¿le afectó mucho la película?, le dice el acomodador. No, dice Arturo, incluso creo que ni siquiera la vi. Saca un pañuelo de botella de alcohol, una pequeña botella de alcohol. Eso quiere decir que está sacando, el director ha dicho en la acotación, tiene que sacar una pequeña botella de alcohol y beber. Tome, sírvese, le dice. No, no bebo, gracias. Dice, mire, no crea que todos los que vienen a mirar la pantalla la ven. Sí, pero a veces uno quiere
viene por el silencio para pensar, como ir a una iglesia que estaba oscura, entiende, toma otro sorbo y siguen cerrando los cines. Ese es un ejemplo de acotación. Aquí tenemos un ejemplo mucho más grande de lo que es la estructura externa del texto, ¿no? Vemos la escena de la liebre y la tortuga, el acto 1, la escena 1, y vemos todo lo que los personajes, los diálogos y los actos y escenas, la división de la estructura externa. Ahora vamos a ver la estructura interna, ¿no? Consta de un escenario, tiempo, personajes y una trama. Y la trama ya sabemos que es la exposición, el nudo, conflicto y el desenlace. Pues aquí veamos la estructura de la trama, ¿no? Por decir la trama, tenemos que ver que empieza, cómo empieza la obra de teatro. Marca el comienzo de la situación. ¿Cuál es el primer hecho? Eso se da en la parte del inicio. El nudo es el conflicto o conjunto de conflictos que el personaje principal debe superar. ¿Cuáles son los conflictos y los acontecimientos de la obra? Y el desenlace es el momento donde los problemas se resuelven y la conclusión de la obra. ¿Cómo termina la obra? Es lo que ustedes tienen que hacer cuando los toque desarrollar dentro del ejercicio de la trama de la obra de teatro que están haciendo. Por decir, los personajes son los elementos fundamentales del texto dramático. ¿Qué personajes participan en la obra? El escenario, lugar en el ambiente de los hechos, dónde suceden los hechos, dónde ocurren los hechos, en qué país, ¿no? Ustedes tienen que investigar dentro de la obra que les he enviado a cada grupo, dónde es el lugar que suceden los hechos. La época es el momento donde ocurre la historia. ¿Cuándo ocurren las historias? ¿Dónde ocurren las historias? ¿En qué momento? ¿No? Es lo que ustedes tienen que desarrollar de alguna manera dentro del ejercicio de la obra que estamos haciendo. Por decir, hagamos un ejemplo, ¿dónde sucede el escenario de la obra Ollantay? ¿No? ¿Dónde? ¿En qué lugar? ¿Dónde ocurren los hechos? La época, ¿en qué época sucede la obra de Ollantay? Los personajes, ¿cuáles son los personajes de la obra de Ollantay? Ollantay, Rumiñahui, Cosikuyur, ¿no? Imazuma, ¿no? Es los nombres de personajes. ¿Cómo inicia la obra de teatro? ¿Cómo se da inicio a la obra de teatro? ¿Cuál es el primer hecho? ¿Cuáles son los conflictos? Acuérdense, chicos, que no existe solo un conflicto, existen varios conflictos y ustedes a la hora de desarrollar esta estructura del guión de teatro que les he enviado tienen que saber desarrollar los conflictos. Igual lo ocurre para todas las historias que estamos haciendo de primero a sexto grado. ¿Y cuál es el desenlace? ¿Cómo termina la historia? Ustedes tienen que desarrollar cómo termina la historia, por decir, de Lío de perros, gatos y ratones, ¿no? ¿Cómo termina la historia? ¿No? Los ratones y los perros y los gatos se dan cuenta que no se pueden llevar bien. Y este es de alguna manera está volteado el ejercicio. Esta es la hoja en las cuales ustedes tienen que desarrollar. Esta hoja lo tienen en su módulo de teatro y esto ustedes me lo tienen que enviar. Ya. A ver, chicos, haciendo preguntas, ¿no? ¿Qué aprendí en la clase de hoy? Muy bien, ¿qué aprendí? ¿No? ¿Cómo aprendí? ¿No? Sabemos que estamos aprendiendo de una manera muy distinta, ¿no? Estamos haciendo una clase de manera virtual, ¿no? ¿Cómo aprendí? Y eso ustedes tienen que escribirme, ¿no? ¿Cómo aprendieron la clase? Ya saben ustedes qué aprendieron, pero el cómo aprendí es algo novedoso, no es algo como cuando lo hacemos en la clase, cuando el profesor está presente. Esta vez el profesor está dentro de un ordenador, ¿no? Tecnológico, está enviándonos unas clases a distancia, el profesor no nos está enseñando de manera presencial. Y como última pregunta para ustedes, chicos, ¿para qué me sirve lo que he aprendido? ¿De qué manera me sirve que yo aprenda a analizar un texto, que yo aprenda a interpretar un guión antes de actuar, ¿no? Porque tiene que ver mucho el hecho de que ustedes aprendan a conocer cómo es que se desarrolla una historia, cómo es que ustedes les va a servir esto de alguna manera dentro de sus aprendizajes de comprensión lectora y aprendizaje de comunicación. Muy bien, chicos, esto ha sido todo por hoy y nos vemos en la siguiente clase. Gracias, cuídense mucho y nos estamos viendo para el siguiente video.